Jesús es el centro de nuestra fe. Número 2, la comunidad es el centro de nuestras vidas. Y número 3, la reconciliación es el centro de nuestra tarea. ¿Cuáles son los 3 principios esenciales de nosotros como iglesia en el mundo? Número 2. Número 2. Y número 3. Ahora, ¿eso con qué se come? Vamos a mirar. Primer valor esencial: Jesús es el centro de nuestra fe. Por tanto, se debe seguir a Jesús en la vida diaria. Amén. Amén. Hay quienes se acuerdan de la Biblia el día que vienen al culto. Eso no le alcanza. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia debe interpretarse desde el punto de vista cristocéntrico. Y significa también que Jesús debe ser aceptado a la vez como Salvador y como Señor. Y ahí hay un elemento que hay que discernir. Él es Salvador y es Señor al mismo tiempo. El segundo valor esencial significa que la comunidad es el centro de nuestras vidas. Por tanto, el perdón se entiende y se practica en el contexto de la comunidad. Si yo lo ofendo, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a ir de la iglesia? No. O si un hermano que está al lado suyo le ofende, si no hay perdón, no hay comunidad. El perdón es esencial en la comunidad. Las escrituras deben interpretarse en comunidad. Hemos leído el texto en comunidad, sí o sí, y así se debe interpretar. Se llama hermenéutica comunitaria. Y en tercer lugar, la iglesia debe estructurarse para ser una comunidad. En Efesios hablé de comunidad, en Juan estoy hablando de comunidad. El tercer valor esencial: ¿con qué se come eso? La reconciliación es el centro de nuestra tarea. Por tanto, seguir a Jesús lleva a una vida transformada. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En segundo lugar, las personas transformadas creen en la reconciliación. Y en tercer lugar, las personas transformadas trabajan por la paz. Y eso somos nosotros. Por lo tanto, hemos de volver a nuestras raíces. Amén. Gloria a Dios. Estamos intentando, hermanos y hermanas, hacer grandes esfuerzos para que ustedes no estén con el cuello aquí torcido todo el tiempo. Queremos poner allí un video, uno más y pero más, y colgarlo. Esto, trajimos un hombre y cotizó esto. Estamos haciendo esfuerzos para saber si podemos comprar uno más y tal vez solucionarles. La verdad que yo lo siento mucho por ustedes estar aquí. Si usted quiere participar de eso y ayudar también, bienvenido, hermanos. Pero ya estamos haciendo esos esfuerzos para un telón, una regleta que saque la imagen de allá, y eso vale como unos 2 millones de pesos en total. Entonces, si usted quiere decir, mira, yo quiero regalar el soporte, amén. O si quiere decir, yo quiero dar para el telón, amén. Y si quiere aportar para el videolink, amén. Pero queremos solucionar eso y que los hermanitos no estén luchando acá con sus cuellos. Entiendo eso. Bien, vamos entonces, hermanos, a compartir el segundo valor esencial. El primero fue Jesús. Y el segundo entonces es ¿eso qué significa? ¿Qué es lo que significa aquí en la comunidad? Note las canciones que cantamos hoy. Recibí un nuevo corazón. Corazón regenerado, transformado. Y luego la canción dice algo hermoso que a mí me pone la piel de gallina, ¿no? Necesito de ti, querido hermano. Alguna vez hice algunos estudios sobre Caín y Abel, ¿no? Y Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué fue lo que dijo Caín? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Alguien me paga para que yo sea guarda de mi hermano? Yo no soy policía. ¿Tengo algún arma en la espalda? No, yo no soy policía, no sé. No sé, quiere decir no me interesa. Y desde ahí hay un texto que a mí me consuela mucho.
La sangre de tu hermano clama a Dios desde la tierra. Hay muchos hombres y mujeres malos que viven del crimen, de las desapariciones y asesinatos. Y hay otros que tienen sus oficinas de sicario para mandar a matar gente. Y ellos creen que nadie se va a dar cuenta. La Biblia dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. Hermano, tú eres responsable de tu hermano y de tu hermana. ¿O acaso usted no me oye decir aquí quién no vino hoy? ¿Por qué no llamamos a los que no vinieron? Doña Sofía, Pablo. Somos hermanos y tenemos un molde. Estamos en una comunidad donde la otra comunidad, el mundo nos ataca, y a menos que nosotros nos amemos, nos protejamos, nos cuidemos, podemos salir ilesos. Segundo valor esencial: la comunidad es el centro de nuestras vidas. Por tanto, la iglesia de los hermanos menonitas dice que no podemos vivir fuera de la comunidad. Por tanto, iglesia contra cultura. Y quisiera invitarles a que pausemos un momento el texto que hemos leído y miremos el texto de Mateo 12, 22. Hablé del molde. Hablé de Caín y Abel, y Caín debió decir: yo soy el custodio de mi hermano, él está en tal lugar, pero entonces hizo el loco. Custodio, guarda, complemento de mi hermano. ¿Qué dice Mateo 12, 22? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Qué decía la cultura? No debes tocarlo, no debes hacer nada, debes dejarlo, porque por la cultura parece que es más importante la regla que el amor. Entonces el amor de Jesús superó siempre la regla. Eso es lo que nos está enseñando. Iglesia contra cultura. ¿Cuál es la cultura de la iglesia? El amor. La iglesia de Jesucristo entre dos reinos. Voy a volverlo a poner. La iglesia de Jesucristo entre dos reinos. El mundo. Y el mundo tiene su propia justicia. El reino de Dios, expresado en la tierra, en la iglesia, también. Entonces, si ustedes observan allí, van a encontrar el mundo y la iglesia. La iglesia está en amarillo y el mundo está en negro. La iglesia expresa, vive, proclama los valores del reino de Dios. Porque hay gente que no quiere comprometerse con Cristo porque no quiere asumir los valores del reino de Dios. Entonces se mantiene entre dos mundos, ¿no? Entre dos aguas. No es chicha ni limonada, ¿eh? Cuando le conviene es una cosa y cuando le conviene es otra. No le sirve eso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. La iglesia tiene los valores del reino de Dios. El mundo tiene la justicia humana. Y la justicia humana se expresa en la fuerza aplastante y opresora del Estado. Cada uno de los poderes del Estado diseña normas para explotar al ciudadano. Los valores de la iglesia se expresan en no violencia. La iglesia de Jesucristo practica la no violencia activa, no pasiva. La no violencia activa es: yo no me meto con usted, usted no me meta conmigo. Pero cuando es no violencia activa es, además de hacer eso, yo trabajo para que otros aprendan a no ser violentos. La justicia del mundo se expresa en castigo. Castigo. Si usted pasa el semáforo, hay una cámara y entonces tiene un castigo. Los valores de la iglesia se expresan en arrepentimiento y perdón. La justicia humana dice: hermanito y hermanita, aquí no hay que hacer nada más que hacer, entonces nos divorciemos. La justicia de Dios se expresa en
reconciliados pues con la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la reconciliación, como ustedes ven, tenemos aquí dos reinos que expresan valores distintos y a veces mezclamos los unos con los otros. La justicia humana enfatiza en las prácticas culturales. Entonces, ahora culturalmente tenemos que aceptar el homosexualismo y tenemos que aceptar distintas corrientes que van llegando y que están presionando a los estados para decirle tiene que aceptar eso. Los valores de la iglesia, del reino de Dios expresado en la iglesia, deben estar en consonancia con los principios bíblicos. Y yo puedo sentarme ahora y decir, hermano, usted tiene que decidir a partir de ahí. Deuteronomio dice, el puesto de la vida y la muerte. Escoge pues. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que la iglesia está asumiendo los valores del reino de este mundo. Y entonces la iglesia se ha ido diluyendo, de manera que ya no es contracultura, ya no es contracorriente, ya sus valores son los mismos del mundo. Entonces el texto dice, si la sal deja de salar, no sirve ni para nada. Entonces el Señor nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces el Señor dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y antes que la iglesia se diluya, hermanos y hermanas, si está en ese punto, el Señor viene y arrebata el remanente fiel. Así que en la historia, el evento que esperamos es que Jesús aparezca y arrebate el remanente fiel. Porque si no fueran acortados los días, nadie sería salvo. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gloria a Dios. Amén. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. La comunidad es el centro de nuestras vidas. Entonces, hermanos, dicho eso, el perdón es vital en la comunidad. El diálogo y el discernimiento en grupo son necesarios para la interpretación de la Escritura. Entonces tenemos a las 9 de la mañana aquí un tiempo de discipulado donde cada uno participa y podemos discernir y crecer juntos. Los grupos pequeños son importantes para la vida de la iglesia. Vivir en Jesús, pertenecer a la iglesia y vivir una vida nueva en comunidad es el segundo postulado de la iglesia bautista. La comunidad es el centro de nuestras vidas. Mateo 12, 22 a 37 nos reta entonces a ser y a hacer. La comunidad de retos y desafíos es la comunidad que estoy hablando. ¿De qué manera usted ayuda a mantener la unidad y la vida comunitaria aquí en Misión Jesucristo Luz y Vida? Pregunta para que usted pueda esta semana masticar. ¿De qué manera usted ayuda a mantener la unidad y la vida comunitaria en la iglesia? Haciendo que podemos responder con el presupuesto de la congregación. ¿Usted qué está dispuesto a hacer por la compra de esta casa? Eso es comunidad. No tengo, pero de lo que tengo, te doy. ¿Qué dice Juan? Volviendo al repaso del Evangelio. Cristiano que no se mueve hacia Cristo no es discípulo. Recuerden, Jesús está en movimiento en el libro de Juan, de un lado hacia otro. Volvamos al capítulo 5.
Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Está en movimiento. Es una comunidad activa, viva. No es una comunidad pasiva, religiosa, anacrónica. No, es la comunidad de Cristo que está activa, viva. Es la comunidad que dice, el pastor anunció el congreso. Entonces, alguna gente piensa, yo no voy a ir. Eso es la tradición, el molde tradicional. Pero el molde de la comunidad de Juan es, yo quiero estar con mis hermanos. Yo quiero aportar. ¿Qué puedo hacer? Eso es. Examine si su cristianismo es el de Juan. El cristianismo de Juan es el cristianismo de nacer de nuevo. Por tanto, supera la discriminación al otro. No se conforme solo con venir a la iglesia. Eso no alcanza. No sirve para ser salvo. Siga caminando y persevere fiel. El molde del mundo no le sirve para entrar al reino de los cielos. Y aquí quiero explicar algo más. Seguir a Jesús entonces implica que esa comunidad tiene una experiencia espiritual con Dios. Una experiencia espiritual con Dios, no una experiencia religiosa con la carne. Por eso Juan dice, tiene que nacer de nuevo. Sugiere una membresía en la comunidad donde yo pertenezco, entonces me hago miembro de la comunidad. Y sugiere un conjunto de creencias que todos sabemos y practicamos. Y cuando esos tres elementos son afectados, entonces el perdón se hace necesario. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que aprender a pedir perdón y a otorgar perdón. Mientras tanto seamos humanos, herimos y ofendemos. Y el texto dice, si alguno no ofende, eso es para un perfecto. Para que la comunidad sea posible, usted tiene que perdonar. Ingresar a la comunidad de Juan es nacer de nuevo. Tome a Cristo en serio. Nacer de nuevo es tomar a Cristo en serio. En conclusión, el sueño de una iglesia cristocéntrica sugiere que es razonable seguir a Jesús. El primer mensaje de Jesús en esta tierra fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. El molde de seguir a Jesús sin arrepentimiento no sirve. Y eso es lo que vemos hoy en la sociedad. Todo el mundo es cristiano, es una moda ser cristiano, pero no está arrepentido, no sirve, no hay cambio, no hay sal. La sal sirve para preservar la carne. El ser humano está hecho de carne, y a menos que la sal de la palabra de Dios preserve este mundo, entonces los valores del cristianismo van a brillar. Y eso es responsabilidad suya y mía. Es práctico obedecer el sermón del monte. Es factible practicar un amor reconciliador. Es posible confesar que Jesús es Señor sobre todo. Amén. Jesús es Señor sobre su vida, sobre su tiempo, sobre su trabajo, sobre su dinero, sobre su familia, sobre su carro, sobre su casa. Jesús es Señor. ¿Sabe qué quiere decir que Él es Señor? Que Él dispone. Es cuando no me gusta. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo qué? ¿Es Señor o no es Señor? Él es Señor. Él decide. Es posible confesar que Jesús es Señor sobre todo. El sueño de la iglesia cristocéntrica sugiere que es realizable formar una iglesia comunal. La vida puede vivirse con simplicidad, siguiendo el estilo de Jesús en cuanto a las posesiones. Las posesiones. Lo que estoy diciendo lo voy a resumir aquí. Hay 3 niveles de autoridad en el tema comunidad. Obedecer a Jesucristo conduce al amor y a la justicia si Él es Señor. Si Jesús es Señor, entonces yo tengo que practicar el amor y la justicia de Él. El otro elemento es: obedecer a las autoridades conduce a la ley y al orden. Y el tercer elemento es el yo. Obedecer al yo conduce a Satanás, por tanto al caos. Mi especialización es en derechos humanos y currículum.
Y aquí a esto le llamamos un cuello de botella. Obedecer al yo sugiere obedecer a Satanás, por tanto conduce al caos. El tema es que estamos en el tiempo de las libertades y de los derechos, y todo el mundo sugiere tener derecho a hacer todo lo que quiere. Y cuando yo enseño cursos de derechos humanos, enfatizo que realmente el dicho popular que hay por ahí, que tus derechos terminan donde comienzan los de los demás, es verdad. Esa es una frase de cajón, pero es verdad. Hermanos, lo que está diciendo es que para vivir en comunidad, tu yo debe morir. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Imagínense que cada uno de ustedes está reclamando ahorita mismo sus derechos para alimentar su yo. Entonces, pastor, termina ya, porque todos ya nos queremos ir. No, conduce al caos. Vivimos en una sociedad caótica. Ahí es donde la iglesia tiene que expresar su vida, su forma de ser comunidad. La iglesia tiene que expresar su forma de ser comunidad. Hemos dicho que la iglesia tendría que tener hospitales, tendría que estar reparando pabellones en las cárceles, tendría que estar expresando el reino de Dios afuera. Pero llegamos hasta trabajar con drogadictos. Hasta ahí llegó la iglesia en la década pasada. Hasta tener centros para rehabilitar drogadictos. Eso está bien. Pero si es el cuerpo de Cristo, tiene que estar trabajando más. Cárceles, colegios, universidades, hospitales, centros geriátricos, jóvenes, equipos de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tiene que expresar el reino de Dios. El reino de Dios no se expresa aquí en estas cuatro paredes. No, aquí aprendemos y vamos a hacerlo allá. Eso es, hermanos y hermanas. Esos tres elementos nos ponen entonces en el versículo 19 y con ello concluyo. Segundo valor esencial: la comunidad es el centro de nuestras vidas. Eso quiere decir que ustedes son muy importantes para mí, y que ustedes son muy importantes para Bernardo, y que ustedes son muy importantes el uno para el otro, que nos necesitamos, y que es posible vivir el reino de Dios solamente si lo vivimos en comunidad. La Biblia dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Por tanto, las relaciones que ustedes construyan deben saber que el diablo se las quiere destruir. Es así de sencillo. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿De qué está hablando ahí? De una comunidad. Y entonces el capítulo termina diciendo: si creyeran a Moisés, me creerían a mí. Entonces hay una división de esa comunidad allí. Hay dos partes: la comunidad de los que siguen a Jesús y la comunidad del molde que sigue la tradición. Usted tiene que decidir: desde hoy seré un mejor hijo de Dios, desde hoy seré una mejor hija de Dios, porque he nacido de nuevo, porque el molde de Cristo es el molde en el que yo me he ajustado. Desde hoy usted tiene que decidir ser una mejor sierva, un mejor siervo. Amén. Amén. Eso quiere decir que la iglesia tiene una programación, y que usted en ese nuevo molde respeta esa programación, porque usted respeta a la comunidad. Entonces la iglesia dijo: bueno, vamos a tener reuniones a las 9 de la mañana para tener nuestra escuela dominical, y usted ama esa comunidad, respeta esa comunidad y se esfuerza. Tranquilo, que cuando salga de aquí va a descansar, va a acostarse, no tiene ningún problema, pero en la mañana queremos dedicarla al Señor. Y el jueves hemos dicho: el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Entonces yo respeto la programación del jueves, porque esta es mi comunidad, y yo oro por mi comunidad, y yo velo por mi comunidad, y yo quiero que mi comunidad salga adelante, porque yo soy la comunidad. Y tengo hermanos en distintos lugares. Les estaba diciendo que la iglesia, hermanos menonitas, que más está creciendo hoy está en Laos, en el Asia. 360 iglesias en 10 años. ¿Sabe por qué? Porque una de las iglesias dijo: vamos a producir líderes, siervos y siervas, y vamos a hacerlo. 360 iglesias en 10 años. Entonces ustedes vieron que la misión quitó la ayuda a Colombia y América Latina, porque allá es donde está el foco. Amén.
¿Cuántos vamos a Laos? ¿Cuántos oramos por los de Laos? Que es un país comunista, entre otras cosas. Es un país animista. Y los hermanos hacen iglesia escondida. Y la misión consiguió votos y consiguió vehículos para que los hermanos de la selva lleguen a los pueblos. Eso es ser comunidad. ¿Cuántos de ustedes llaman a su hermano y le ponen un WhatsApp? ¿Cómo estás? ¿Qué quiere decir WhatsApp? ¿Qué es lo que traduce? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu vida, hermano? ¿Cómo estás? Hermano, ore por mí. Ser comunidad, no salir corriendo. Vivir la comunidad de Cristo. ¿Qué pasa? Comunidad. La comunidad es el centro de nuestras vidas. Y esta es la comunidad local, la iglesia local. Pero también tenemos una iglesia regional, que se llama la denominación. Pero también tenemos una iglesia nacional. Pero también tenemos una iglesia mundial. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están los jóvenes, los niños, las mujeres, los varones, los ancianos, los retirados? ¿Cómo están? Esa es mi comunidad. Queridos hermanos, Juan tiene toda la razón cuando dice tienes que nacer de nuevo, porque el hombre es un ser egoísta. Solamente piensa en él. Yo. Entonces no le interesa a los demás. Cuando entras al molde de Jesucristo, rompes el yo y piensas en él, tú. Todos los mandamientos en esto se concretan. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Desde que el Señor creó al hombre, dijo, es para que viva en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Necesita vivir en comunidad. Y esta es tu comunidad. Bendito sea Dios. Porque como el Padre levantó a los muertos y da vida, así también a los que Él quiere da vida. Y Él quiso darte vida a ti y a mí, y por eso nos tiene aquí. Para que seamos una comunidad de bendición para el barrio, para la empresa, para la ciudad. ¿Tienes problemas? Sí. ¿Tienes luchas? Sí. ¿Te duele la cabeza? Sí. Pero eso no significa que debes dejar tu comunidad. Vamos a orar. Pongámonos de pie, hermanos y hermanas.